Hola a todos, bienvenidos a la Píldora Empresarial. En esta ocasión tengo a Leandro Polanco y le voy a hacer una pregunta muy interesante. Leandro, ¿qué hace que un empleado crezca en una organización? Porque lo que a veces sucede es que hay empleados que se quedan estancados, trabajan un año, 2 años y nada que pasa, nada que avanzan, pero hay otros que solo a veces tienen 3 meses y tú ves que ya son supervisores y que les suben de cargo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en primer lugar, entiendo que uno de los factores que más influye en el crecimiento de un empleado dentro de una empresa es la manera en cómo se identifica con esa empresa. Si bien tú acabas de mencionar que hay empleados que quizá duran 5 años, 6 años, 10 años en un lugar ocupando una posición, luego viene otro que en apenas meses ya ha podido escalar o subir en el organigrama de la empresa, pero sucede que ese jovencito que acaba de llegar se identifica muy bien con la empresa, conoce cuál es la misión, cuáles son los valores de esa empresa, hacia dónde apunta, cuáles son los objetivos estratégicos de esa empresa y los practica. Pero ¿qué sucede? No importa el tiempo que yo dure trabajando, si mi actitud es quejumbrosa en cuanto a las actividades de la empresa, ni siquiera me sé identificar en la manera hasta cómo me pongo el uniforme de la empresa, no sé hacia dónde se dirige, no sé cuáles son sus metas, entonces definitivamente ese será un empleado que se quedará atrás en cuanto al crecimiento. Otra cosa que yo entiendo que también influye directamente es la capacidad, la manera en cómo uno se capacita. El empleado que constantemente se capacita por aprender cosas nuevas, tanto fuera como dentro de la empresa, ese empleado que se prepara para mejorar sus habilidades, es ese que crece. Claro. Ahí podemos incluir también el mismo asunto que tiene que ver con la competencia laborales. Ese empleado que desarrolla sus competencias dentro del rol que desempeña es el empleado que va a crecer. Vamos a decirlo de una forma más práctica. Acá que estamos, ¿qué es lo que hacemos acá? Hacemos zapatos vulcanizados. Ok, supongamos que tenemos un operador, una persona que trabaja en la parte operativa, que pone las suelas de los zapatos. Sí. Pero ¿qué sucede? Tú te das cuenta que él cada día está buscando la manera de cómo poner esa suela de la mejor manera y de la manera más rápida. Se esmera en eso. Cómo ser más eficiente. Él se pone a ver videos por YouTube. Cómo se pueden poner una suela de diferentes maneras. Y él lo va poniendo en práctica. Él va innovando en las cosas que hace. Ese es un empleado que poco a poco, aquel que lo supervisa, lo pone en un estandarte más elevado que los demás. Tiene una mente innovadora, una mente proactiva. ¿Y qué más podremos incluir? No, y definitivamente es así, porque hay empleados incluso que cuando ven ese tipo de actitudes, que es más innovador, que busca cómo hacer las cosas o que busca cómo aprender otras cosas. Lo otro es lo que dice aquí como buen dominicano, ese es lo que es un lambón del jefe, pero esa no es la situación. A veces cuando tú vas a buscar aprender otras operaciones, tú estás alimentando tu conocimiento y obviamente tu supervisor, tu jefe directo, va a tomar eso en cuenta, porque tú eres una persona que le está aportando a la empresa. Algo que te iba a mencionar era que muchas veces uno obvia estas cosas, es la buena comunicación que haya. Y que la comunicación fluya entre empleado y líder o empleado supervisor. Eso es algo que ayuda mucho a que un empleado se tome en cuenta. Cuando es una persona que expresa sus ideas, es una persona que innova, pero ¿qué sucede? No es una persona que innova como para sí mismo, sino que él va donde el supervisor y le dice, mira, yo entiendo que la mejor manera en cómo se puede poner ese zapato es eso, claro, con su debido respeto y su debida forma. Él expresa sus ideas y esa comunicación fluida ayuda a que vaya creciendo y desarrollándose, porque cuando hablo de comunicarme, no solamente que expresa sus ideas, sino que hace la pregunta correcta, que cuando llegue el momento que no entiende cómo se hace un proceso, va donde los superiores y le dice, no sé hacer esto,
Claro. Enséñame. Entonces, el que pregunta es el que tiene respuestas. El que pregunta es el que aprende. Sí, porque a veces entonces hay empleados que dicen, yo no quiero preguntar porque es que tiene temor o quizás quiere dar a entender que él se la sabe toda. Entonces eso es un inconveniente muy grande porque entonces pasa lo que tú dices, no se desarrolla ese empleado por no hacer una simple pregunta de cómo lo hago mejor. Entonces sucede la parte que tú dices. Pero hay algo que obviamente quiero dejar claro, todas estas cosas que hemos mencionado es cumpliendo obviamente con la parte, vamos a decir, como básica de lo que debe cumplir todo colaborador, que es con la responsabilidad, la puntualidad, cumplir las normas de seguridad y las reglas de la empresa. Entonces, dentro de ese marco de un empleado que cumple, porque yo entiendo más o menos que por ahí va la pregunta, porque a veces tenemos empleados que cumple con todo eso, viene a tiempo, hace su trabajo, pero como que no crece, no avanza, es como que hay un estancamiento. Entonces, ¿qué sucede ahí entonces? ¿Qué debería hacer ese empleado cuando pasa lo que tú estás diciendo? Él está poniendo de su parte, él está trabajando horas extra incluso cuando es necesario, él llega puntual, está haciendo con mucho esmero su trabajo, pero entonces ya ha pasado un año, ha pasado cierto tiempo y no ha crecido. ¿Qué tú entiendes que debería hacer ese empleado? ¿Debe seguir trabajando por conseguir un puesto o debe salir de ese entorno laboral? Yo entiendo que debe de autoevaluarse él y autoevaluar su lugar de trabajo. Sucede bien que muchas veces nos quedamos estancados, pero es porque no estamos cumpliendo con nuestra parte, no estamos identificados con la empresa, no estamos innovando en lo que hacemos, no estamos aprendiendo, no estamos capacitándonos para la tarea, no lo estamos haciendo de la mejor manera. Ahora, ¿qué pasa si tú cumples con todo eso y aún así no ves la oportunidad, no ves el chance? Entonces, luego de tú autoevaluarte, entonces evalúa la empresa, cuáles son las condiciones y evalúalo a la luz de tus capacidades. Quizás yo esté acá, no crezco, pero yo me doy cuenta que mis competencias son orientadas a la tecnología, por poner un ejemplo. Son orientadas a la tecnología, no al trabajo manual, sino a lo digital. Ahí son mis competencias fuertes. Pero ¿qué sucede? En este lugar donde yo trabajo, es una oportunidad que no se da. Es una empresa manufacturera. Entonces, basado en eso, yo entonces debería empezar a buscar áreas orientadas a mis competencias. Yo pienso que ya cuando te das cuenta de eso, tú estás listo entonces para emprender, ya sea algo propio o en otro lugar, para ir avanzando. Obviamente, no dando palo a lo loco, como decimos un buen dominicano, que tú vas a salir, no, yo quiero trabajar tal cosa, hoy renuncio, no, sino saber hacer la cosa a su debido tiempo y donde quiera que tú estés, irte desarrollando, porque hay competencias básicas como desarrollo de otros, como orientación a los resultados, que son genéricas, no importa en el lugar donde tú trabajes. Incluso el mismo liderazgo es así. Empieza a trabajar con esas áreas que son comunes para que luego cuando tenga la oportunidad de crecer quizás en otra empresa o para ti mismo, entonces tú puedas aprovecharla. Eso es muy interesante y mientras tú hablabas, pensaba en el tema de la pandemia. ¿Qué fue lo que sucedió con la pandemia? Había mucha gente que estaba muy cómoda con su trabajo. Me siento cómodo haciendo como eso, pero sucedía algo, estaban estancados en un área. Cuando viene la pandemia, la empresa cierra, lo forza a que tenga que buscar otra manera de producir dinero. Entonces esa persona pone su ingenio y comienza a emprender proyectos. Por ejemplo, hubo mucha gente aquí en esta ciudad de Puerto Plata, que es sector turístico, como estaba caído esa parte, que comenzó, por ejemplo, a poner una tienda de ropa, que comenzó a poner un negocio de delivery y al sol de hoy siguen haciendo eso. Y eso es lo que le ha permitido sustentarse y desarrollarse. Y incluso le ha ido mucho mejor que lo que le iba cuando era un empleado trabajando en una empresa. Ahora, algo que ya esto se abre como quien dice otro tema, pero también es bueno preguntarse cuáles son las cosas que no necesariamente hacen que tú crezcas en la empresa.
Porque también hay muchas cosas. Sería el otro lado de la pregunta. Exacto, que uno entiende que eso debería ser suficiente para tú tener un puesto de liderazgo, para tú ser gerente de un lugar, pero cuando viene a ver no necesariamente. Y voy a hablar específicamente con el asunto de los títulos universitarios y de las carreras técnico-profesionales o de las capacitaciones que hemos hecho. Nosotros desde hace un tiempo venimos arrastrando esa idea de que, bueno, si yo estudié administración de empresas, yo no puedo poner suelas en este lugar. Yo tengo que administrar esta planta manufacturera, porque yo estudié eso y tienen que tomarme en cuenta, porque yo tengo mi título. Pero hoy en día lo que las empresas están buscando son habilidades, capacidades, competencias. Entonces, el título realmente nos capacita como individuos profesionalmente, pero tenemos que saber que eso es una parte del contorno general que se necesita para tú verdaderamente crecer como profesional, no importa en el área que estés. Entonces, ¿qué yo les recomiendo a las personas? Que desarrollen sus competencias, sus habilidades, su capacidad, por ejemplo, de ayudar a los demás, su capacidad de comunicarse de manera efectiva, su capacidad de planificar, de gestionar, de bien administrar los recursos que tiene la empresa. Y ojo, hago un paréntesis ahí, una de las cosas que ayuda a que la persona crezca en la empresa es la manera en cómo ellos administran los recursos que son de la empresa. Nosotros venimos de una cultura donde muchas veces entendemos, esto no es mío, yo puedo prender esa máquina y que amanezca ahí porque no soy yo que pago la energía de este lugar, a mí no me importa eso. Y eso tiene que ver con identificarse con la empresa. Tú mencionabas. Identificarse con la empresa es eso, es tú saber, esto no es mío, por lo tanto yo lo cuido y lo protejo. Entonces cuando tú te desarrollas en ese tipo de cosas y entonces lo complementas con tu título o con la carrera que estudiaste, entonces eso te da base y fundamento para tu crecer. Pero solo con un título colgado, sin exhibir ninguna competencia y compromiso en el lugar donde trabajas, lamentablemente no serás tomado muy en cuenta. Algo que está sucediendo mucho en nuestro entorno es que los jóvenes, o sea, salimos de la universidad, queremos conseguir un buen empleo, pero ¿qué sucede? Yo no estoy dando para recibir eso. Por ejemplo, yo estoy en la universidad y me gradué de ingeniería industrial. Yo quiero, cuando yo salgo de la universidad, ser jefe y ganar X cantidad de dinero. Pero ¿qué sucede muchas veces? Los puestos que están ofreciendo para esa persona que está recién egresada son puestos, por ejemplo, que son de coordinación, son puestos que van creciendo, que tú vas creciendo poco a poco, que no te ofrecen quizás un salario como el que tú quisieras tener desde un principio, por lo que tú te esforzaste. Entonces, ¿qué tú consideras que cómo debe pensar esa persona? ¿Qué tú crees? ¿Que cuando tenga una oferta que no le están ofreciendo la cantidad, no debe rechazarla o debe aceptarla tratando de buscar quizás un crecimiento o adquirir experiencia primero? Debe de aprovechar las oportunidades, debe de adquirir experiencia, porque si bien el título es importante, lo que fundamenta la base de ese título es la experiencia. Y ojo, no es un discurso a que no estudiemos, que eso no nos deja dinero. No, la formación, yo creo en la formación integral del ser humano. Yo no estoy diciendo que no estudies, sino yo estoy diciendo que así como es importante estudiar, también es importante tú crear una experiencia y tú desarrollar tus habilidades.